Existe una carta de 7 páginas escrita por Pablo Escobar en sus últimos días de libertad. Una carta que contiene la orden más perturbadora que jamás dio. No a sus sicarios, no a sus socios, a su hermano Roberto. La orden era clara pero impensable. Si me capturan, si me matan, no dejes que el gobierno tome a mi familia. Protégelos. Incluso si protegerlos significa... Pablo no terminó la frase en la carta, pero Roberto entendió perfectamente lo que su hermano le estaba pidiendo. Junio de 1989. Pablo Escobar estaba en uno de sus escondites en las montañas cerca de Medellín. La presión sobre él era inmensa. El gobierno colombiano, respaldado por Estados Unidos, había intensificado su búsqueda. La DEA tenía equipos dedicados exclusivamente a rastrearlo. Los Pepes, un grupo paramilitar formado por sus enemigos, cazaban a cualquiera asociado con él. Y lo peor de todo, algunos de sus propios socios comenzaban a considerar traicionarlo para salvar sus propias vidas. Pablo los sabía, podía sentirlo. El imperio que había construido estaba comenzando a fracturarse. No era una cuestión de si caería, sino de cuándo. Esa noche, después de que sus guardaespaldas se durmieran, después de que el generador dejara de hacer ruido, después de que el mundo se quedara en silencio, Pablo se sentó en una mesa de madera desgastada. Frente a él, papel en blanco, una pluma y pensamientos que no podía compartir con nadie más que con Roberto, su hermano, su socio más cercano, el único hombre en el mundo en quien Pablo todavía confiaba completamente. La carta comenzó simple: Roberto, hermano mío, pero lo que siguió no fue simple en absoluto. Fue una confesión, fue una orden, fue el plan más oscuro que Pablo había concebido, y era sobre su propia familia. Pablo escribió durante horas. Las palabras fluían de la pluma con una urgencia que nunca había sentido antes. No era como dictar órdenes a sus sicarios, no era como negociar con políticos. Esto era diferente. Esto era personal. Esto era su legado, su protección final para las personas que más amaba. María Victoria, su esposa; Juan Pablo, su hijo de 12 años; Manuela, su hija de 5 años. Ellos eran su mundo, su razón para todo lo que había hecho. Todo el dinero, todo el poder, todo el imperio era para ellos, para darles una vida que él nunca tuvo, para protegerlos de un mundo cruel. Pero ahora, ese mismo mundo venía por él, y si venían por él, vendrían por su familia. En la primera página de la carta, Pablo escribió sobre el amor, sobre cómo María Victoria lo había conocido cuando no era nadie, cuando era solo un contrabandista de cigarrillos con sueños grandes pero vacíos. Ella había creído en él, lo había amado cuando no había razón para amarlo, y él le había prometido que nunca le faltaría nada, que vivirían como reyes, y había cumplido esa promesa: mansiones, joyas, viajes, todo lo que ella pudiera desear. Pero ahora se daba cuenta de que todas esas cosas materiales eran irrelevantes. Lo único que importaba era su seguridad, y esa seguridad estaba en peligro mortal. Escribió sobre Juan Pablo, su primogénito, su heredero, el niño que llevaba su nombre y su sangre. Pablo había soñado con que Juan Pablo tomara el negocio algún día, que continuara el imperio, que se convirtiera en algo aún más grande de lo que Pablo había sido. Pero ahora, sentado en esa habitación oscura, Pablo se daba cuenta de que ese sueño era una maldición. ¿Qué tipo de padre desea ese destino para su hijo? ¿Qué tipo de padre quiere que su hijo viva perseguido, escondiéndose, matando para sobrevivir? No, Juan Pablo merecía algo mejor, merecía una vida normal, una vida lejos de todo esto. Pero para tener esa vida, primero tenía que sobrevivir, y Pablo no estaba seguro de que pudiera garantizar esa supervivencia. Escribió sobre Manuela, su princesa, la niña de sus ojos. Ella era tan pequeña, tan inocente, no entendía nada de lo que estaba pasando. Para ella, papá era simplemente papá, el hombre que la cargaba en sus hombros, el hombre que le compraba cualquier cosa que señalara, el hombre que le decía que era la cosa más hermosa del mundo. Manuela no sabía que su papá era el criminal más buscado del mundo, no sabía que miles de personas querían verlo muerto, no sabía que su apellido era una sentencia de muerte, y Pablo quería mantenerlo así, quería que ella creciera sin saber, sin cargar con el peso de lo que él había hecho, pero eso solo sería posible si ella sobrevivía, si la protegían de los enemigos que vendrían. Y aquí, en la tercera página, Pablo comenzó a escribir lo impensable: Roberto, si me capturan, el gobierno intentará usar a mi familia contra mí, los tomarán, los pondrán en cárceles, los exhibirán en televisión, los humillarán, y luego, cuando ya no sean útiles, los matarán. Eso es lo que hacen, eso es lo que siempre hacen. No podemos permitir que eso suceda, no podemos permitir que María Victoria, Juan Pablo y Manuela caigan en sus manos. A cualquier costo, hermano, a cualquier costo. Las palabras estaban ahí, en la página, claras, inequívocas, pero aún no había escrito lo más importante, la orden específica, lo que Roberto debía hacer. Pablo se detuvo, levantó la pluma del papel, miró por la ventana hacia la oscuridad de las montañas. ¿Podía realmente escribir esto? ¿Podía realmente pedirle a su hermano que hiciera lo que estaba pensando? Era monstruoso, era impensable, iba contra todo instinto humano, contra toda decencia. Pero Pablo ya no se engañaba a sí mismo sobre quién era, ya no pretendía ser el Robin Hood, ya no pretendía ser el héroe del pueblo, era un monstruo, lo había aceptado, y los monstruos hacen cosas monstruosas, especialmente cuando aman, especialmente cuando protegen.
Volvió a poner la pluma en el papel. Página 4. Si me capturan, si me matan y no hay forma de sacar a la familia del país de manera segura, pausa, respiración profunda. Entonces, no dejes que el gobierno los tome vivos. Las palabras estaban escritas, no había vuelta atrás. Pablo miró lo que había escrito, la frase más horrible que había puesto en papel, pero no había terminado. Necesitaba ser más claro, necesitaba asegurarse de que Roberto entendiera exactamente lo que estaba pidiendo. Es mejor que descansen en paz, juntos, que vivir torturados por mis enemigos. Es mejor que estén con Dios que en manos del diablo. Pablo sabía lo que estaba pidiendo. Le estaba pidiendo a Roberto que matara a su propia familia, si no había otra opción, que matara a María Victoria, la mujer que Pablo amaba más que a su propia vida, que matara a Juan Pablo, el niño que llevaba su nombre, que matara a Manuela, la niña que lo llamaba papá con esa voz dulce. Le estaba pidiendo a su hermano que cometiera el acto más antinatural, más horrible, más imperdonable que un ser humano puede cometer, y lo estaba pidiendo en nombre del amor, en nombre de la protección, en nombre de la misericordia, porque para Pablo morir rápido por la mano de alguien que los amaba era mejor que morir lento por la mano de quienes los odiaban. Pero incluso mientras escribía esto, una parte de Pablo se rebelaba, una parte de él gritaba que esto estaba mal, que no importaba cuán desesperada fuera la situación, nunca podría justificar esto, que estaba cruzando una línea que ni siquiera él debería cruzar. Y esa parte de él comenzó a dudar. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué se había convertido? ¿Cómo había llegado a un punto donde escribir una orden de asesinato para su propia familia parecía racional? Dejó de escribir de nuevo, puso la cabeza entre las manos, sintió algo que no había sentido en años, sintió horror de sí mismo. En la página 5, Pablo intentó justificarse, intentó explicar su razonamiento. No es crueldad, Roberto, es misericordia. He visto lo que este gobierno hace a las familias de hombres como yo. He visto cómo destruyen a los niños, cómo los usan, cómo los rompen. No permitiré que eso le pase a mi familia. Prefiero que descansen, que estén en paz, que no sufran. Pero mientras escribía estas justificaciones, se daba cuenta de lo huecas que sonaban, de lo desesperadas que eran. Estaba tratando de convertir un acto de horror en un acto de amor. Pero, ¿era posible? ¿Podía el asesinato ser amor? ¿Podía la destrucción ser protección? Página 6. Pablo escribió sobre el método, porque si iba a pedir algo tan horrible, al menos podía asegurarse de que fuera rápido, indoloro. Si llega el momento, hazlo mientras duermen. Usa algo que no cause dolor. No quiero que sufran, no quiero que sepan, solo quiero que se duerman y no despierten. Y luego, hermano, después de que lo hagas, tienes que irte, tienes que vivir, tienes que contar nuestra historia, tienes que asegurarte de que el mundo sepa que no fuimos solo monstruos, que amamos, que protegimos, que hicimos lo que hicimos por razones que ellos nunca entenderán. Estaba pidiendo que Roberto cargara con el peso más pesado que un ser humano puede cargar, el peso de matar a los que ama, y luego el peso de vivir con ello. Página 7, la última. Pablo sabía que tenía que terminar esta carta, pero no sabía cómo. ¿Cómo terminas una carta donde acabas de ordenar la muerte de tu propia familia? ¿Qué palabras usas? ¿Qué despedida es apropiada? Escribió simplemente: Roberto, sé que lo que te estoy pidiendo es imposible, sé que es imperdonable, pero eres el único en quien puedo confiar para hacer lo correcto. Lo correcto no es lo que la sociedad dice, lo correcto es lo que protege a los que amamos, incluso si esa protección significa, y aquí Pablo se detuvo. No pudo terminar la frase, no pudo escribir las palabras finales, porque escribirlas las haría demasiado reales, demasiado definitivas. En lugar de eso, dejó la frase sin terminar. Sabía que Roberto entendería. Roberto siempre entendía. Firmó la carta. Tu hermano, Pablo. Dobló las 7 páginas cuidadosamente, las metió en un sobre, escribió para Roberto en el frente, y luego se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo. ¿Debía enviarlo? ¿Debía realmente darle esta carta a Roberto? Una vez que la entregara no habría vuelta atrás. Roberto sabría lo que Pablo esperaba de él. Roberto cargaría con ese conocimiento, con esa responsabilidad. ¿Era justo hacerle eso a su hermano? Pablo se levantó, caminó hacia donde guardaba su caja fuerte portátil, la abrió, metió la carta adentro y la cerró. No la enviaría, no todavía, tal vez nunca. Tal vez era suficiente con haberla escrito, con haber formulado el plan, con saber que existía una opción, por horrible que fuera. Pero darle esa carga a Roberto, eso era algo que Pablo no estaba seguro de poder hacer. Los años pasaron. Pablo continuó huyendo, continuó luchando. En 1991 negoció su rendición y entró a la catedral, la prisión que él mismo diseñó. Pero incluso allí, la carta permaneció en la caja fuerte, sin enviar, sin leer por nadie más que Pablo. En 1992, escapó de la catedral cuando el gobierno intentó transferirlo a una prisión real. Volvió a la clandestinidad, volvió a huir, y la carta lo siguió, moviéndose de escondite en escondite, siempre cerca, siempre sin enviar. El 2 de diciembre de 1993, Pablo fue localizado y asesinado en los tejados de Medellín. Murió sin haber enviado la carta, murió sin que Roberto supiera nunca que existía. Después de la muerte de Pablo, sus propiedades fueron confiscadas, sus
escondites fueron vaciados, sus posesiones fueron catalogadas, pero la carta, guardada en una caja fuerte pequeña dentro de una pared falsa en uno de sus últimos escondites, no fue encontrada. Permaneció allí, oculta, durante 20 años, mientras María Victoria y los niños huían a Argentina, mientras Juan Pablo cambiaba su nombre a Sebastián Marroquín y trataba de construir una vida lejos del legado de su padre, mientras Manuela crecía con traumas que nunca podría superar completamente, mientras Roberto pasaba años en prisión y luego en el exilio. La carta esperaba, escondida, silenciosa, guardando su secreto terrible. Un equipo de demolición trabajaba en una vieja propiedad que había pertenecido a Pablo Escobar. La propiedad había cambiado de manos varias veces. Ahora iba a ser demolida para construir un complejo de apartamentos. Mientras derribaban una pared del segundo piso, uno de los trabajadores encontró algo, una caja fuerte pequeña empotrada en la pared, oxidada, cerrada. Llamó a su supervisor. El supervisor llamó a la policía. La policía llamó a los investigadores del caso Escobar. Cuando finalmente abrieron la caja fuerte, encontraron documentos, fotografías y una carta en un sobre amarillento para Roberto. La abrieron, leyeron y se quedaron en silencio por un largo tiempo. Los investigadores contactaron a Roberto Escobar, quien para entonces vivía en relativo anonimato. Le dijeron que habían encontrado algo que su hermano había escrito. Roberto, ahora un hombre de 66 años, parcialmente ciego por una carta bomba que había recibido años atrás, aceptó reunirse con ellos. Le entregaron la carta. Roberto reconoció la letra de inmediato, la letra de Pablo, pequeña, apretada, urgente. Comenzó a leer y mientras leía, su rostro cambió. Los investigadores que estaban presentes dijeron que nunca habían visto a un hombre envejecer tan rápido. Roberto leyó las 7 páginas sin decir una palabra. Cuando terminó, cerró la carta. Se quedó sentado en silencio durante casi 5 minutos. Nadie se atrevió a hablar. Finalmente, Roberto habló. No conocía a mi hermano, pensé que lo conocía, pero esto cambia todo. Los investigadores le preguntaron qué contenía la carta. Roberto se negó a decirlo en detalle, solo dijo: mi hermano me estaba pidiendo que hiciera algo que ningún hermano debería pedir a otro, algo sobre nuestra familia, sobre protegerlos, pero la forma en que quería que los protegiera se detuvo, no pudo continuar. Lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias a Dios nunca me envió esta carta, gracias a Dios nunca supe mientras él vivía, porque si la hubiera recibido, habría tenido que vivir sabiendo lo que mi hermano esperaba de mí, y no sé si habría podido soportarlo. Los investigadores insistieron, necesitaban saber el contenido exacto para sus archivos. Roberto finalmente cedió, les permitió hacer copias, pero les hizo prometer que nunca harían público el contenido completo. Algunos secretos, dijo, deben permanecer enterrados, por el bien de la familia que todavía vive, por el bien de María Victoria, de Juan Pablo, de Manuela. Ellos no necesitan saber esto, nadie necesita saber esto. Pero la noticia de la existencia de la carta se filtró. Los medios comenzaron a especular. ¿Qué contenía? ¿Qué orden tan terrible había dado Pablo que incluso su hermano no podía hablar de ella? Las teorías abundaban. Algunos decían que era una confesión de crímenes aún peores que los conocidos. Otros decían que nombraba cómplices en el gobierno. Pero la verdad que solo Roberto y unos pocos investigadores conocían, era mucho más personal, mucho más oscura. Era la prueba de hasta dónde había estado dispuesto a llegar Pablo para proteger a su familia, hasta el punto de ordenar su eliminación, todo en nombre del amor. Roberto nunca le contó a María Victoria sobre la carta, nunca le contó a Juan Pablo, nunca le contó a Manuela. Cuando le preguntaban sobre ella, simplemente decía, era una carta privada entre hermanos, sobre asuntos de familia, nada más. Pero aquellos que lo conocían podían ver que algo había cambiado en él después de leer esa carta. Se volvió más callado, más distante, como si cargara un peso que nadie más podía ver, un peso que no podía compartir, el peso de saber que su hermano, el hombre que había amado más que a nadie en el mundo, había sido capaz de contemplar lo impensable. Años más tarde, en una entrevista en 2019, un periodista le preguntó a Roberto si alguna vez había considerado hacer lo que la carta pedía. Roberto se quedó en silencio durante tanto tiempo que el periodista pensó que no respondería. Finalmente dijo, nunca tuve que tomar esa decisión. Pablo murió antes de que llegara a ese punto, pero si hubiera tenido que tomar esa decisión, si realmente hubiera llegado el momento donde los enemigos estaban en la puerta y no había escape, ¿habría podido hacerlo? ¿Habría podido proteger a mi familia de la forma en que Pablo pedía? Hizo una pausa. No lo sé, y estoy agradecido de que Dios nunca me pusiera en posición de tener que saberlo, porque esa es una pregunta que ningún ser humano debería tener que responder. La carta permanece en archivos gubernamentales clasificados, sellada, restringida. Solo unos pocos tienen acceso a ella, y aquellos que la han leído salen cambiados. Porque la carta de Pablo Escobar a su hermano Roberto no es solo la confesión de un criminal, es la prueba de algo más profundo y más perturbador. Es la prueba de que el amor, cuando es llevado al extremo por alguien que ya ha perdido su humanidad, puede convertirse en algo monstruoso, puede convertirse en la justificación para lo injustificable, puede convertir la protección en destrucción, el cuidado en aniquilación, y la familia en víctimas
del mismo hombre que jura protegerlas. Pablo Escobar nunca envió la carta porque, en algún nivel, todavía sabía que lo que pedía era impensable, porque incluso él, con toda su brutalidad, con todos sus crímenes, no pudo dar ese último paso de entregarle esa carga a su hermano. Pero el hecho de que la escribiera, el hecho de que formulara el plan, el hecho de que considerara seriamente que matar a su propia familia era una forma de protegerlos, eso revela la verdad final sobre Pablo Escobar. No era un Robin Hood, no era un revolucionario, era un hombre que había ido tan lejos por el camino de la oscuridad que había olvidado dónde terminaba el amor y dónde comenzaba el horror. Y esa carta es su legado más oscuro. No los asesinatos, no las bombas, no el imperio de drogas, sino esas 7 páginas donde un padre consideró ordenar la muerte de sus propios hijos en nombre de protegerlos.